Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS. Este mes de diciembre, nada menos que celebran 50 años, 5 décadas de trabajo permanente en el país. Conocemos que habrá un resumen de los grandes cambios en el país y en el mundo durante las 5 décadas, lo cual le torna interesante a ese trabajo. Pero antes de ir a ese tema, que lo vamos a abordar los 50 años, quisiera empezar con los temas de coyuntura y vamos a ir a los problemas que más han preocupado a los ecuatorianos también. Pero empiezo con un tema de coyuntura muy sugestivo, muy interesante. Sabemos que SEDATOS tiene resultados de cómo votarían los ecuatorianos en las elecciones de Estados Unidos el próximo martes. A ver, denos de esos datos que los tiene doctor Córdoba. Buen día. Todo gusto, Miguel, y siempre un gran honor estar en democracia. Y ahora, pues, con esta gran oportunidad que, como tú mencionas, estamos celebrando 50 años de gestión, de investigación y análisis. Estamos con una serie de foros que, desde luego, te vamos a invitar. Y, pues, no dejamos de estar en contacto con nuestra gran organización mundial, con Gallup International. Y justamente con Gallup International se hizo la semana pasada una encuesta mundial, ¿no? En 44 países se conversó con 45,000 personas. Aquí me está acompañando mi hija Nancy. Ella es nuestra vicepresidenta, llegó hace 2 días de los Estados Unidos. Y cómo en el mundo, reuniendo las opiniones del mundo, si estarían en el momento de la votación en Estados Unidos, Kamala recibiría el 54% de la votación mundial y Trump 26%. No sabe, un 21%. Como te digo, esto es en 44 países que dicen, si usted tuviese que votar en Estados Unidos, ¿cómo votaría este momento? Y el resultado que les di. Ahora, en el Ecuador, esta encuesta también la hicimos la semana pasada. Esta encuesta es hecha en 3,472 casos. Son, pues, 34 ciudades, parroquias y áreas urbanas y rurales. Y también hicimos la pregunta, si tuviera usted, estando aquí, ¿no?, los ecuatorianos, si usted tuviera que votar en las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Y vemos que Kamala Harris recibiría el 34%, Donald Trump 38%, y que no sabe, no responde el 28%. Entonces, te digo, pues, como te digo, 30, y el dato que me acaba de dar Nancy, con lo que se recibió en los últimos fines de semana, Kamala recibe el 38% y Donald Trump 28%. Esto es en el Ecuador, ¿no? No sabe, nos responde 34%. Y es tan interesante cuando se le pregunta a la población, ¿y cuál es su opinión del impacto de las elecciones de Estados Unidos en el Ecuador? En temas, por ejemplo, del progreso económico, el comercio, la paz, etcétera. ¿Tiene mucho impacto? Los ecuatorianos dicen, tiene alto impacto, en un 19%. Tiene un impacto, pues, pequeño, dice un 10%, que no, sin impacto solamente dice, no, dice un 29% y no sabe qué responder la diferencia. Entonces te digo, es un asunto que a nivel mundial, pues, está muy a la expectativa qué es lo que va a pasar en la próxima semana. Y pues entonces, como bien lo mencionaste tú, a ver, aquí tengo un asunto tan interesante que me pasa, Nancy. ¿Quién ganaría? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Y usted cree que quién?
¿quién ganará? Eso en el mundo. Uno es cómo votaría, y el otro, ¿quién cree que ganará? Dicen que Kamala Harris ganará con un 47%. Esto es en el mundo, en 44 países. Donald Trump dicen 34%, y no saben alrededor del 19%. En el Ecuador, en cambio, y este es el dato de hoy día, prácticamente, de Ecuador, dice que ganará el 40.9% Kamala, Trump 29.6%, y no responde un 30%. Esto es pues lo que podría decirte se me fue. De la elección en Estados Unidos. ¿Me estás escuchando? Sí, está al aire, doctor Polibio Córdoba. Bien, vamos con los problemas. ¿Aló? Sí, está al aire, doctor Polibio Córdoba. Vamos a los problemas que sufre el Ecuador. ¿Qué es lo que más le preocupa a los ecuatorianos de las consultas hechas por Sedatos? Sí, nos comunicamos, Miguel. Sí, está al aire, doctor Polibio Córdoba. Aló. Le estamos escuchando, no sé si no tiene retorno usted. Está al aire, ha hablado en su primera intervención, ahora queremos conocer los problemas que más preocupan a los ecuatorianos hoy. Por favor. De cacao, de café, con una escasísima contribución de petróleo. Es en febrero de 1972. Incluso estaba pues Velasco Ibarra, y fue cuando terminó depuesto por las Fuerzas Armadas lideradas por Guillermo Rodríguez Lara, que el petróleo emergió como el motor de la economía ecuatoriana, impulsando pues transformaciones significativas en la política, en la economía, en la sociedad en general, ¿no? Este recurso comenzó representando el 30% y subió hasta el 60% de los ingresos. Eso fue el 15 de octubre del 1972. Sí, entonces el carnavalazo. Los datos justamente surgen en el año 74, en un momento en que el Ecuador experimentaba semejantes cambios. Y pues te digo, es interesante un gráfico cuando nosotros presentamos el Ecuador de entonces, del año 74, con el Ecuador de ahora. Fíjate que la población en ese entonces, pues, la población del Ecuador era de 6.800.000. Y ahora, pues, con las estimaciones debidamente elaboradas a partir del último censo, estamos sobre los 19 millones. Los hombres en el año 74 representaban el 50.1% de la población, las mujeres 49.9%. Ahora, las mujeres tienen una mayor representación, 50.4 frente a 49.6. Una cuestión muy interesante. La población urbano-rural. En el año 74 el Ecuador era un país rural, ¿no? Teníamos que, nada menos que el 59.5% de la población estaba en el campo, y el 41.4% en las ciudades. Ahora tenemos que el Ecuador es un país totalmente, digamos, 63% urbano y 36% rural. Te digo, es interesante ver cómo también ha habido un cambio muy importantísimo, vamos a decir, en los congresos. El congreso en el año, claro, no, en el año 74 no había congreso porque estábamos en plena revolución nacionalista y gobierno nacionalista y revolucionario, pero para el año 1979, que se reinició nuevamente la democracia, habían 60 congresistas, 59 hombres, una mujer, la doctora Isabel Robalino. Ahora, 137 pues son los componentes de la asamblea, pero 75 son hombres y 62 mujeres. Fíjate el gran cambio en ese sentido como ha habido en el Ecuador. Te digo la información que nosotros estamos presentando y que la vamos a distribuir a través del elemento más importante que tiene el país, que son los medios, ¿no? Vamos a hacer conocer cómo es lo que ha avanzado. En ese entonces habían 10 universidades, ahora son 67. Universidades públicas 5, ahora son 31. ¿No? Lo que se refiere, por ejemplo, a cómo es lo que ha cambiado la participación
la participación de la mujer. Si vamos, médicos, hombres y mujeres, en el año 1974, 5,000 médicos, hombres, 200 médicos mujeres. Ahora, 26,000 hombres y 21,000 mujeres son las que hacen la medicina. En lo que se refiere a, vamos a decir, en la abogacía, habían 10,000 hombres, pero 300 mujeres que desempeñaban esta profesión, ¿no? Abogados, ahora son 51,000 hombres, 36,000 mujeres. Y es tan interesante ver el avance de la mujer, la participación, pues en los gabinetes, en las cámaras de la producción, en las cámaras industriales, etcétera. Cómo es lo que la mujer también se hace presente en la dirección de las universidades, en las escuelas politécnicas, de tal manera que sí se debe manifestar que la participación de la mujer ha avanzado de tal manera que es una verdadera representante de lo que se hace en el Ecuador, y nosotros en nuestros foros en los que participarán hombres y mujeres vamos justamente a hacer el análisis de lo que ha sucedido en el país. Bueno, desde el año 1979 nosotros hemos hecho alrededor de 3 millones de entrevistas, Miguel, en todo el país, y hemos hecho un seguimiento de todos los gobiernos. Aquí, por ejemplo, está una hoja que no sé si la puede ver. Cada presidente, medido desde que inicia hasta que termina, y desde el año 1974, con el general Guillermo Rodríguez Lara, que tenía el 48% de aprobación, y cuando se fue el 40%. Y tenemos presidentes que han superado el 67, 68%, ¿no? Cuando ya han estado en gestión, incluso han llegado a tener hasta el 80%. Ahora no vamos a dar resultados de cómo está la aprobación, de cómo está el gobierno en general, porque lo que más me interesa, y nos interesa, yo creo que a todos, es ver los problemas que más afectan al país, y qué es lo que la población en la última encuesta nos dice, qué es lo que se debe hacer. En gran resumen, la población está sumamente preocupada por lo que está aconteciendo actualmente en el Ecuador. El entusiasmo, el optimismo y la esperanza está en un 31%. Pero la preocupación, la frustración, el incierto, la vida que tiene de incertidumbre que tiene el país, 61%, y 8% que no sabe realmente cómo es lo que vamos a pagar. O sea, frente a un 31% de entusiasmo, de expectativa, tenemos pues alrededor de un 69% de enorme preocupación. ¿Y cuáles son los problemas? El principal problema es el problema de la inseguridad, delincuencia, violencia, asesinatos, que es el 40% de la preocupación. Ahora seguido por los apagones, la inseguridad y el mal futuro del país por falta de energía, 31%. Con lo cual tenemos que el 70% de la problemática nacional está en la inseguridad que está viviendo el país. Y en comparación con lo que pasaba en el año 21, estos problemas sumaban el 7%. Seguido de la inseguridad, el desempleo, la situación económica de pobreza, tiene también un 23%, y luego la corrupción, el narcotráfico, la inestabilidad política, la pugna política que no permite avanzar al país, es lo que tiene en una situación tal que dice pues que la población realmente está pasando por una situación que durante 50 años no se la había tenido. ¿Y cuál es la afectación? ¿Qué es lo que sucede a usted? ¿Qué tiene usted en su vida diaria? Contestan. Hasta el último fin de semana. No puedo trabajar normalmente. Tengo preocupación porque no podemos trabajar normalmente. 30%. No puedo acceder al Internet. No puedo estudiar. No puedo trabajar. No puedo hacer los trámites que necesito hacerlos. 15%. No puedo hacer las cosas de mi casa,
de arreglar las cosas que tengo que hacer en la casa, el 12%. No puedo salir a estudiar, seguir mi actividad normalmente, 11%. Y eso, una expectativa que le tiene realmente preocupado, que también está muy consciente de que no es el último año donde se han producido los problemas de lo que se vive en cuestión de crisis energética, sino esto es lo que está cosechando como fruto de la falta del trabajo debidamente elaborado que debió hacerse en este sentido. Y está, desde luego, se dice, hay que dar apoyo a quienes nos gobiernan y a quienes tienen oportunidad de resolver estos problemas. Nos dice nada menos que un 37% de la población, pensando en que no es que vamos a aprovechar, o dice la población, para ponernos en contra de las autoridades, en contra del gobierno, en contra de todo lo que sea, porque lo que tiene que hacerse es, pues, unir esfuerzos para seguir adelante. Te digo, han habido a lo largo de estos 50 años situaciones también interesantes. Por ejemplo, el gran problema que se tenía siempre en la confrontación con el Perú, las Fuerzas Armadas estaban siempre solamente dedicadas a resguardar las fronteras, ¿no? El caso de Paquish, el caso de Cenepa. Bueno, ¿qué pasó? Que los mismos ecuatorianos, y en esto te quiero decir que en el año 1995, entre nuestra agencia de datos acá y con el apoyo de la organización de Perú Similar, hicimos un trabajo. ¿Cómo considera usted que se debe arreglar el problema Ecuador-Perú? ¿Qué dijeron? Firmando un acuerdo de paz. 65% contestó así. En Perú, 65% contestaron igual en los ecuatorianos. En el mes de junio, juntamente al presidente Fujimori, le presentamos los resultados. En el año 95, de lo que se tiene que hacer es firmar un acuerdo de paz. Y Sixto Durán Ballén también lo apoyó y estuvimos yéndose hacia adelante. Y eso fue, yo creo que, lo que condujo a que en el año 1998 se firme el acuerdo de paz. Esto está muy difundido también en mi libro, que tú lo conoces, como una gran obra que se dio en los últimos 50 años, desde luego con situaciones tan difíciles que se tuvo que vivir al final de los años 90, pero en el año 2000 con el surgimiento de la dolarización. La dolarización no la conocía la gente de qué se trataba. No había llegado al 20% que maneje un dólar, pero en pocas semanas, en los siguientes meses, 90% apoyó la dolarización y sigue apoyándolo debidamente. Quiero cerrar tal vez con algo que también vale la pena resaltar. Doctor Córdoba. La esperanza de vida en América Latina y en el Ecuador. La esperanza de vida del Ecuador en el año 1900, en los años 70, era de 59 años. 59 años, esa era la esperanza de vida. Ahora es de 79 años. Eso dice mucho de la seguridad del trabajo que ha hecho que la esperanza de vida incluso supere a la esperanza de vida de los diferentes países de América. El salario mínimo, que también queda un salario tan bajo. Sí, el Ecuador está en $460, después de Costa Rica con 675, Uruguay 556, Chile 532, pero está con los salarios más altos a nivel mundial. Esto entonces lo vamos a presentar, como te decía Miguel, de una forma tal de que con la participación de personas como tú, que conocen tanto a lo largo de tantos años, que han hecho un análisis de la vida ecuatoriana en diferentes campos, analicemos el Ecuador y el mundo de los 50 años
y qué es lo que nos espera para el futuro. Doctor Polibio Córdoba, dentro de estos 50 años, al menos los 30, ¿qué datos tiene de la crisis eléctrica? Porque esto ha sido recurrente, se repite y se echa la culpa siempre al gobierno presente, el que esté de turno. Cierto es que todos los gobiernos, sin excepción todos, incluido el actual, pero hay algunos que han estado, va a cumplir un año. Guillermo Lasso estuvo 2 años y medio, Lenín Moreno 4, pero hubo un gobierno de 10 años y no se pudo sentar las bases para una matriz energética estable. Aquí hay responsabilidad de todos, pero unos más porque estuvieron más tiempo en el poder. A ver, ¿qué registra usted en ese análisis? Mira, Miguel, tú acabas de decir una verdadera realidad. Los gobiernos, desde el gobierno, vamos a decir, de los años 70, de Rodríguez Lara, con su gobierno nacionalista y revolucionario, sentó una serie de principios importantes. Puso las cosas de tal manera de que pues el Ecuador haga un buen uso de lo que significaba ese recurso tan grande del petróleo. Pero claro, las Fuerzas Armadas entraron también en problema, surgió un triunvirato y pues una reacción tan valiosa de la población. El papel de las universidades tiene mucho que ver en esa época. Exigieron que vuelva la democracia y tuvieron que someterse a un referéndum el 16 de enero de 1978 y la población escogió en la constitución que debía regir al país, o la del 45 reformada o de un nuevo proyecto. Ganó el nuevo proyecto. Y el día 16 de enero, a las 5 de la tarde, Sedatos, con su primer exit poll, llegó y entregó a Galo Plaza Lasso, en ese entonces presidente del referéndum, de que debía volverse el país a la democracia y con esta constitución. Bueno, demoró prácticamente un año en que se haga realidad esa vuelta a la democracia. Y desde el año de 1979, con nuevos gobiernos, hemos estado siempre cerca para ver cómo se va. Pero hay un asunto. Hay años en donde el uso de los recursos no fue el que debió haber sido. Las constituciones del año 78, vino después una constitución del año 98, que desde luego la del 98, con cambios que debían hacerse, pero se transformó en el año 2008 con una nueva constitución, porque decía que el jefe de Estado es jefe de todos los poderes, no solamente de 3, sino de 5. Y ahí comenzó también el gran problema del mal uso de los recursos. Resulta que lo que se recibió entre los años 2007 a 2017 es casi el doble de lo que recibió y gastó ese gobierno de los 10 años en los gobiernos que estuvieron en el Ecuador desde el año 79 hasta el año 2024. Entonces, ahí es donde también, y en mi libro yo recojo todas las causas que están siguiéndose actualmente por lo que no se hizo cuando se debió hacer. Si se habría tenido en cuenta la situación energética que ya se hablaba en ese momento, no estaríamos pasando la situación que está pasando actualmente el Ecuador. Y no se diga de los grandes problemas que están pues bajo la justicia. Yo sí creo que se tiene que hacer una verdadera evaluación de la efectividad y de la inefectividad que se ha observado en el pasado, para que en los próximos años los ecuatorianos también todos escojamos a la persona debidamente entrenada, preparada y experimentada para poder avanzar en los próximos años, que van a ser años muy difíciles. Es decir, no se hizo bien durante el tiempo hasta llegar a una crisis, tomando en cuenta que hay calentamiento global, cambio climático, crisis climática, que indudablemente esto ha golpeado no solo al Ecuador, sino a la región, la escasez de lluvias, etcétera. Pero aquí, ¿cómo articular políticas que permitan lo que decimos, sentar las bases de una matriz energética
estable. Así es. Fíjate cómo solamente es cuestión de ver un dato sencillísimo. El crecimiento del Producto Interno Bruto a lo largo de todos los 50 años. Mientras hay años que superaron incluso el 8% en el año 2002-2004. En los años de la Revolución Ciudadana, un solo año llegó a tener un poco cercano al 8%, pero para abajo en los siguientes años. Y vemos que en esa primera década de los años 70 se llegó a un crecimiento que incluso superó el 11%. ¿Cómo se logró hacerlo? Con un poco más de orden. Los que conformaban los ministerios, me acuerdo tanto, ¿no? Los ministerios de Finanzas, de Agricultura, realmente eran personas que se entregaban a hacer eso. Ahora los gabinetes realmente, yo no quiero, desde luego, pues hablar mal de nadie, pero sí hay en el Ecuador. Yo le digo ya a una persona que ya tengo en mi actividad más de 60 años, pero sí hay en el Ecuador personas con experiencia que pueden pasar de 50 años para adelante, pero personas muy bien formadas, de menos de 50 años, que sí están capacitados para poder hacer un gran gabinete. Están demostrando las cámaras de la producción, están demostrando las cámaras de comercio, de la construcción en general. ¿Quiénes dirigen algunas cámaras? Mujeres, jóvenes. ¿Quiénes son los que están al frente de esas organizaciones privadas? Personas que están al día en lo que es el avance de la energía, en la cuestión de sistemas en general. Y eso yo sí creo que para el futuro sí es importante que sean grupos políticos que respeten al país y no quieran solamente organizarse para beneficio de ellos. Porque el gran problema que se tiene en el Ecuador es los casi 300 movimientos políticos que lo único que buscan es sacarle ventaja a su grupo. O ellos también, efectivamente. Las alcaldías, las prefecturas, son gobiernos también interesantes. Hay alcaldes que casi llegaron, pero con 1 punto, 2 puntos, pero por su trabajo inmediato han duplicado y hasta triplicado su aprobación por parte de la población. Vamos a dar también en nuestro estudio, vamos a presentar un análisis de lo que son los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales y sobre todo, te digo, el avance que tienen los jóvenes, las mujeres y todas las personas que quieren un Ecuador mejor para el futuro. Doctor Polibio Córdoba, si bien faltan 3 meses y medio aproximadamente para las elecciones de febrero 2025, ¿cuál es la fotografía de hoy? Porque ahora se especula, no, el uno ya cayó, el otro subió. Todavía estamos a 3 meses y medio, en lo que puede pasar cualquier cosa. ¿Cuál es la fotografía de hoy? ¿Qué está pensando la gente? Si se preocupa del tema político electoral, por un lado, porque nos decía usted... Esa fotografía que tú me pides. Inseguridad, 40%, decía apagones, 31%, las preocupaciones actuales. ¿Cuál es la fotografía de hoy? Pues fíjate que esa instantánea es algo preocupante, la que tú me pides que la tome. Que acabamos de tomar durante los días anteriores. La indecisión está en 63%. ¿Cómo te parece que faltando tan pocos días, pocas semanas para las elecciones, los problemas que vive el país, la forma como han tratado de llegar a ser, porque el gran punto es llegar a ser candidatos presidenciales, no más, el desconocimiento que hay de quiénes son los candidatos, quiénes son los grupos o cuáles son los grupos, cuáles son los partidos que auspician, hace que la indecisión sea del 63%. 63% de la población no sabe este momento por quién votar y por quién votaría el próximo 9 de febrero. Esto quiere decir que el problema que vive el país ha llevado al ecuatoriano a decir, hoy sí que voy a darme el tiempo para analizar quiénes son los candidatos y por qué votar.
y se declaran indecisos. Hay una gran, realmente, aprobación a que se consiga la solución. Lo ven al presidente joven, ¿no? Pues que se va ayer hasta Colombia para ver cómo conseguir mayor energía para el país. Está yendo a un país, está buscando organismos técnicos, está buscando incluso el sector privado que tenga la oportunidad de ayudar a solucionar el problema de la falta de energía. Pues bueno, ahora yo creo que es una oportunidad de él como candidato demostrar que aquello que dice que es posible que en diciembre mejore la situación se haga realidad. Hoy es la gran oportunidad para que él, con su equipo de trabajo y con todos los que debemos que hacer, también apoyo para que consiga la solución, diga, acabo de demostrar en estos meses que sí puedo ser el presidente que debe continuar. Yo creo que él está en esa fase. Y los demás, no tan bien callados, solamente comentando, criticando y buscando la forma incluso de sacar a los ministros de su puesto. Esos candidatos son los que también deben demostrar. Ahora, ¿qué es lo que podrían hacer para que el Ecuador pase del problema no solamente de energético, sino del problema de inseguridad? Ahí están las cifras. ¿Cómo eran las cárceles hace 50 años, 5, 10, ahora más de 40? ¿Cómo era el número de asesinatos que no pasaban de 5,000, ahora que pasan de 45,000? Entonces, son problemas que están dictados. Nosotros los hemos puesto uno tras otro. Señores candidatos, ustedes tienen la obligación de presentar al país a través de los medios de comunicación que siempre están abiertos para hacer conocer a la población. Hoy es la obligación de ustedes, señores candidatos, de decir cómo piensan resolver la situación difícil que pasa el país. Yo creo que eso es lo que hace que el 63% actualmente esté indeciso. Esperemos que después de esta fase tan difícil, el nuevo gobierno, o si es el presidente, no veo el que continúa, encontremos una mejor situación. ¿Y qué piensa la gente, doctor Polibio Córdoba? ¿Por qué no lograr unidad? Por ejemplo, ¿quién puede discutir que aquí hay que sumar y multiplicar esfuerzos para solucionar la crisis eléctrica? Pero hay sectores que lo que hacen es buscar culpables y no aunar esfuerzos para arreglar. Por cierto, exigiéndole al gobierno que tome las decisiones del caso. Pero ¿por qué ha sido tan reacia la unidad en el Ecuador? Salvo quizás, citaba en estos 50 años la firma del Acuerdo de Paz, octubre de 98, con el Perú, o alrededor de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Por qué no lograr la unidad en temas fundamentales, tema eléctrico, tema seguridad, educación, salud, etcétera? ¿Quién se puede poner eso? Si es que no hacen cálculos politiqueros algunos. Voy a contestarte, pero también no puedo dejar de mencionar una evaluación que hace la población de los buenos resultados de los últimos años y pone como ejemplo el valor que tienen tantos jóvenes y tantas mujeres en el mundo al distinguirse entre los campeones mundiales. Esas son personas que con su esfuerzo, con la forma diaria en la que se dedican, han puesto al Ecuador en un lugar que está reconocido en el mundo. Los deportistas merecen ser felicitados en forma tal para que, ya sea en el ciclismo, en las carreras, en las pesas, y tanto hombres como mujeres, pues sigan siendo triunfadores, con su propio esfuerzo y algún apoyo oficial. Entonces, tú lo has dicho, Miguel, es necesario de que los partidos políticos
los dirigentes digan, sugieran, pero en forma como debe ser, las soluciones para los problemas que se viven actualmente. Yo tengo un hermano, ingeniero civil, que trabajó un buen tiempo en el campo de la electricidad y de la energía, y me ha hecho recordar tanto como él con sus compañeros decían, las obras que se están haciendo de Masar y de todas estas no son las que requiere el país para el futuro. Eso lo decían hace 30 años. Y ahora me estoy dando cuenta que debemos más que nunca considerar lo que se necesita hacer para el futuro. ¿Por qué? Porque no se construyó de tal manera de anticiparse a los problemas que tenían que venir como están viniendo ahora. Ellos decían, debían construirse reservorios para que sean esos grandes reservorios los que pues salven al país cuando no haya el volumen hidráulico que se necesita para mover todas esas plantas. Hay cómo hacerlo. Y la técnica ha avanzado mucho. Desgraciadamente, al mismo tiempo que ha avanzado la técnica, ha avanzado más el robo, el crimen, el narcotráfico, que es también el que interviene para ganarse la oportunidad y también explotar y matar. Es una pena que el Ecuador sea colocado entre los 5 o en los 3 países más peligrosos y con más asesinatos del mundo. Eso no puede ser. Los señores políticos, los señores candidatos tienen obligación de decir en forma clara, concisa, cómo es lo que van a trabajar. Sus planes que pueden estar escritos con hojas y cientos de hojas, que se cambien con unas pocas, en las que digan la solución es esta. Y como dices tú, unir esfuerzos. No solamente buscar que esta es la gran oportunidad para que nuestro movimiento o nuestro partido político pues reciba algunos medios para poder hacernos de esta una gran oportunidad de tener mayores recursos. Pues yo te agradezco mucho, Miguel, que me hayas dado esta oportunidad, porque así como estoy hablando ahora, todos los días me reúno yo con personas. La unión hace la fuerza. Me reúno con las universidades, me reúno con los jóvenes, me reúno con las mujeres. Hay que ver ese entusiasmo cuando vienen a nuestras reuniones y todos quieren intervenir con su apoyo. Y nuestros foros, que los tengo aquí ya programado, nuestros foros que van a ser para analizar las transformaciones socioeconómicas en el Ecuador. ¿Cómo es lo que se debe hacer para lograr un crecimiento económico permanente, progresivo? ¿Cómo se debe hacer el mejor uso de los recursos? Otro foro que dice, evolución política del Ecuador en los últimos 50 años. ¿Qué se debe hacer para lograr una verdadera democracia? ¿Qué cambios tienen que hacerse en las constituciones? Da pena la forma como la apreciación a la Asamblea Nacional baje a tal punto que no llegan a 10% las personas que creen en lo que dicen los asambleístas. Entonces, vamos en estas reuniones que estamos manteniendo, también las reformas constitucionales que se deben plantear, las vamos a sugerir. ¿Cuáles son las reformas constitucionales? Analizando lo que decía la Constitución del 78, la del 98, la que dice la del 2008 y que no debe decir, ¿no? ¿Cómo manejar la gobernabilidad? ¿Cómo hacer frente a la crisis institucional? Todo eso es lo que estamos planteando para hacer en los foros a los cuales estamos invitando. Yo creo que a las personas que aquí en el país sí existen. Hay personas de gran calidad para ver si esa transformación que necesita el país se la logra. Para ver si incluso hay una fuente de recursos que es sumamente interesante, que es pues los envíos de los ecuatorianos, las remesas desde los ecuatorianos en el exterior.
5.600 millones de dólares. Y es posible que este año superen. Eso quiere decir que los ecuatorianos desde el exterior no olvidan a su país. ¿Cómo puede ser posible que la inversión extranjera directa no llegue ni siquiera a 1.000 millones de dólares? No pasan de los 500 millones de dólares la inversión extranjera directa. Mientras en el Perú, 10.000, 12.000, 15.000. En Colombia, 2.000, 15.000, 20.000. En Chile, lo mismo. Yo sí creo que para lograr esto se tiene que continuar con esas reuniones, con esas aperturas que ha demostrado el gobierno actual, otros gobiernos también, y hacer que entonces los candidatos hagan planes y programas que demuestren que están unidos en beneficio solamente de un país, de un Ecuador, que a partir del año 2025 tiene que lograr una tasa de crecimiento positiva. No esa que estamos ahora, desgraciadamente, teniendo de menos del 1%. Yo creo que hay una oportunidad para que el Ecuador en los próximos años cambie, mejore. Y todo ese sistema judicial que está marchando, con esa Fiscalía General que sí está funcionando, pues también ponga en su sitio a todos aquellos que se aprovecharon del Ecuador. No están en el país. ¿Por qué? Porque le están pidiendo cuentas de todo lo que han hecho. Situación bien difícil, Miguel, pero yo creo que también hay que saberla abordar con suficiente responsabilidad. Bien, muchas gracias al presidente de SEDATOS, que este diciembre cumple 50 años de servicio, de hacer encuestas, y que ha ilustrado a través de 5 décadas en este sentido. Estaremos pendientes de esta información que es valiosa para cualquier actividad. Doctor Polibio Córdoba, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. A ti, Miguel, y muchas gracias, como siempre, a Radio Democracia, porque si nosotros hemos hecho más de 3 millones de entrevistas, si nos habríamos quedado con los resultados, no habríamos hecho nada. Los medios de comunicación son la clave, y entre los medios de comunicación, la radio es la que siempre es seguida por la población, donde esté, en la casa, en la oficina, en el vehículo, donde sea. Da tanto gusto, incluso cuando uno está fuera del país. Se le dice al conductor, puede poner esta radio, puede poner esta sintonizar esta radio, y oímos las estaciones del Ecuador en cualquier parte del mundo. Yo sí creo, y estamos resaltando, Miguel, es un punto muy interesante, a personas que a lo largo de 50 años han sabido cumplir con su trabajo. Y en el caso de la comunicación, te debo anticipar, Gonzalo también, te digo, está mencionado entre los buenos radiodifusores que tiene que ser también considerado, pero debidamente. Gonzalo Rosero, por cierto. Gonzalo Rosero está también mencionado entre esos periodistas que han hecho por el país todos los días gestión positiva. Y en eso, pues, Miguel, cumples con todos tus compañeros también que siempre te reemplazan cuando no estás en una forma extraordinaria. Bien, aportamos. Seguimos aprendiendo en la vida periodística y aportamos en la búsqueda de la verdad. Doctor Polibio Córdoba, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable a ti.